días a todos y todas. Bienvenidos a los seminarios de conservación y restauración. Y bueno, hoy tenemos entre nosotros a Emilio Climent. Él es sociólogo, máster en cooperación al desarrollo, especializado en sostenibilidad ambiental. Y ha trabajado desde hace bastante tiempo en evaluación del impacto social y también en la sostenibilidad socioambiental. Ha trabajado en diferentes proyectos en países latinoamericanos, en Brasil, Chile, Perú, entre otros, y en Senegal también, y también en España. Y bueno, recientemente pues, he estado también trabajando en el proyecto Cerecova, que como sabéis, el principal objetivo de este proyecto es incorporar las diferentes perspectivas, diferentes sensibilidades o visiones en la identificación de áreas prioritarias para la restauración y también en la valoración de los servicios ecosistémicos. Y bueno, pues ya con Emilio, cuando quieras. Muchas gracias, Andreu. Bueno, buenos días a todas y todos. Me han comentado que lleváis una carga de trabajo muy grande, que estáis haciendo un montón de actividades, tanto dentro del contexto del máster como fuera. Entonces, yo lo que voy a hacer es dibujaros unas cuantas pinceladas de unos temas que me parece muy interesante que tengáis en cuenta, especialmente teniendo en cuenta que tenéis una formación preeminentemente de ciencias naturales. Creo que sí sería interesante que incorporarais algunas ideas y que de lo que tengo que deciros, y que si estáis interesados, pues ya que indaguéis vosotras mismas y vosotros mismos, o que me preguntéis, ¿de acuerdo? Entonces, el seminario está orientado a hablar de la participación social en el contexto de la restauración de ecosistemas, ¿de acuerdo? La fotografía que he puesto aquí es del río Báquer, en Patagonia chilena, donde desarrollé el trabajo de campo de la tesis doctoral. Y ahí muchos de los temas que vamos a tratar pude profundizar en ellos in situ, muchas cuestiones de las que os voy a tratar. Bueno, el índice temático, el seminario quiero articularlo en 3 bloques. El primero, de carácter más teórico, se sustenta sobre 2 pilares. El primero es el enfoque constructivista. El enfoque constructivista entendido como esa teoría sociológica que entiende que la realidad y, por tanto, la naturaleza, el medio ambiente y los problemas derivados del medio ambiente son construidos socialmente. Es decir, la realidad está ahí, pero es filtrada por nosotros y por nosotras, por la sociedad en la que vivimos, por la cultura que compartimos, y eso hace que nosotros construyamos en nuestro imaginario un medio ambiente determinado, una naturaleza y las relaciones con la misma. ¿De acuerdo? En esa línea profundizaremos qué es la propuesta de la ciencia posnormal, qué es la ciencia posnormal, de dónde viene, cuándo surge y qué pretende aportar al contexto de la producción científica. Luego ya hilaremos esos 2 pilares de carácter más teórico con la participación. Es decir, si entendemos que el medio ambiente es construido socialmente y que el contexto actual de la ciencia, tal como lo entiende la ciencia posnormal, demanda una serie de características, ¿cómo pueden ser cubiertas esas necesidades? Mediante participación social, incorporando de manera sistemática protocolos de participación en los proyectos de restauración. ¿De acuerdo? Veremos qué es la participación, qué pros tiene, qué contras tiene, que tiene también muchos contras, es complicado hacer participación. Ya los hemos agrupado a nivel estructural, a distintos niveles. Y luego ya apuntaremos hacia la participación en el contexto de la restauración de ecosistemas. ¿Qué la hace especial? ¿Qué características tiene la restauración de ecosistemas que
es interesante trabajar con participación. Y por último veremos, como comentaba Andreu, el proyecto Terekova, pero no, ya el proyecto Terekova lo habéis, ya os han comentado en qué consiste, lo habéis podido ver. Bueno, pues vamos a centrarnos especialmente en qué técnicas de participación y qué herramientas se han empleado en el proyecto Terekova. Durante qué fases del mismo se han empleado y cuál ha sido el fin, la finalidad y qué es lo que ha logrado conseguir. ¿De acuerdo? Bueno, pues comencemos. Como se estaba comentando, hay una corriente sociológica, que es el constructivismo, que entiende la realidad como una construcción social. Es decir, desde esta perspectiva se entiende que los problemas sociales y las metodologías para su estudio no poseen un carácter universal, sino que deben ser específicas para el contexto en el que se desarrollen. ¿De acuerdo? Porque la realidad del lugar donde vamos a investigar está en gran medida condicionada por ese contexto cultural, social, económico, tanto a nivel de sociedad como a nivel individual, porque las características de los individuos también influyen. No es lo mismo ser mujer de una clase socioeconómica media que ser un hombre perteneciente a una minoría que es de clase baja, etcétera. ¿De acuerdo? Todas esas particularidades en gran medida afectan la manera en que nosotros percibimos el medio ambiente, la manera en que nosotros percibimos la realidad y cómo la racionalizamos. Porque es una característica del ser humano el coger lo que tenemos fuera, racionalizarlo y darle sentido, darle un sentido. Y ese sentido está condicionado por la realidad cultural que vivamos. ¿De acuerdo? Entonces, cada sociedad asigna un valor especial a sus prácticas de vida, de acuerdo con su orden social y con los valores y normas predominantes en ellas. ¿De acuerdo? Aquí un libro que revolucionó, bueno, que marcó un punto de inflexión en la teoría sociológica, en el constructivismo, fue el de Berger y Luhmann, que lo tenéis a la izquierda, La construcción social de la realidad, en el 69. Es un libro muy recomendable para que tengáis en cuenta si alguna vez queréis echar un vistazo. Aunque no queráis acudir a la fuente original, se han hecho muchas revisiones de este libro que son donde se han extraído las ideas principales muy interesantes. De la misma manera que sucede con la realidad social, también sucede con la naturaleza y con las conductas humanas hacia la misma, ¿de acuerdo? La naturaleza y la noción mismo de medio ambiente poseen existencias y valoraciones distintas dependiendo de los órdenes sociales en los que se presenten. ¿De acuerdo? Aquí un autor que hizo un gran trabajo en torno a la sociología desde el prisma medioambiental es Hannigan, John Hannigan, que publicó el libro de Sociología Ambiental, la perspectiva de la construcción social, ¿de acuerdo? También a tener en cuenta. Bueno, estas visiones distintas de estos enfoques de concebir la realidad y de concebir el medio ambiente, en gran medida, claro, esto es una reducción bastante simplista. Los seres humanos, para agrupar a nivel las ideas, solemos polarizarlas en dos bandos, ¿no? Tenemos la visión antropocentrista y la visión biocéntrica. La visión antropocéntrica está caracterizada por que el ser humano es la medida de todas las cosas. Se inicia una vez dejamos la visión más teocéntrica, centrada en Dios, pero sí que tiene ese pozo, esa herencia de la visión teocéntrica en que seguimos viendo la naturaleza como un objeto. La naturaleza es pensada y es imaginada y es construida en la medida en que puede ser empleada para nuestro beneficio. ¿De acuerdo? La naturaleza humana, su condición y su bienestar son los principios esenciales, es decir, el hombre y la mujer es el centro de todas las cosas. Bueno, el hombre, porque es de corte patriarcal cuando surge. Y la naturaleza es un recurso, posee valor extrínseco, como estaba comentando, en la medida en que puede ser empleada para nuestro beneficio. En contraposición a esta visión está la visión biocéntrica. Los seres humanos compartimos origen, funciones y estructuras con todas las especies biológicas.
dijéramos que ya introduce la noción de comunidad. Ser humano es un elemento más dentro de esta comunidad formada por todos los seres vivos. Desde esta perspectiva, la naturaleza se defiende que la naturaleza es un sujeto de derechos. Es decir, posee un valor intrínseco independiente del uso que le podamos dar nosotros como seres humanos. Desde esta perspectiva, dos autores que han trabajado, que para mí resultan muy inspiradores, es por un lado Gudinas, Eduardo Gudinas, que en el contexto latinoamericano está trabajando muchísimo sobre temas de la superación del desarrollo sostenible como doctrina institucionalizada, y sobre el tema de los derechos de la naturaleza y de la ética que tiene que rodear a todo el tema natural. Y por otro lado, bueno, Aldo Leopold. Yo creo que Aldo Leopold lo conocéis, o al menos vosotros, ¿no? Bueno, pues también es recomendable. La ética, la noción de comunidad, aparte, es interesante porque creo que, yo no sé, creo que Aldo Leopold procede de la biología. Entonces dijéramos que es un lenguaje, es interesante cómo se puede entender puentes entre las disciplinas y cómo, ¿de acuerdo? Sí. Es curioso que es uno de los padres del ambientalismo en Estados Unidos, en cambio en Europa es absolutamente desconocido. Sí. Y es uno de los padres de la restauración ecológica. Claro, pues muy recomendable. Avancemos un poco. Hemos dicho que desde el enfoque constructivista, la realidad socialmente construida, que ese enfoque se puede aplicar perfectamente a las visiones de naturaleza. Lo hemos podido ver cómo está la visión biocéntrica, la visión antropocéntrica. Luego también sería posible ver cómo a lo largo de la historia la concepción de la naturaleza ha cambiado mucho, desde los cazadores, la forma de relacionarse de los cazadores-recolectores, pasando por, si os fijáis en los cuadros de la época romántica y victoriana, se concibe la naturaleza como algo amenazante, algo que es salvaje, que da miedo, que no podemos dominar. Luego todo eso con la ilustración cambia a como ya la visión antropocéntrica del ser humano es la medida de todas las cosas, y hemos conseguido hacer la revolución industrial y vamos a someter a la naturaleza y vamos a explotarla. ¿Cómo va cambiando esa visión, ¿no? De la misma manera sucede con los problemas ambientales. José Luis Lezama, de manera muy acertada, afirma que los problemas ambientales no emergen a la escena pública en función de la amenaza real que representan o en razón de su gravedad objetiva. Él dice, y apunta hacia Ulrich Beck, que en el 92 escribió La sociedad del riesgo, otro punto de inflexión en la sociología, porque introduce Beck junto con Giddens, son autores que introducen la modernidad reflexiva o incluso el posmodernismo, esa ruptura con la modernidad, con el progreso, muy interesante. Beck apuntaba que existe una disociación entre la magnitud del deterioro o daño ambiental observado, descrito y analizado por los especialistas, por un lado, y la relevancia que adquiere en el plano de la conciencia pública y de los programas gubernamentales instrumentados para enfrentarlo. Es decir, por un lado está la amenaza objetiva o el peligro objetivo o el daño que nosotros y vosotras como investigadores, como técnicos, podéis haber evaluado, medido, pero eso no significa que la sociedad lo haya interiorizado y lo vea también como un riesgo. Entonces ahí hay unos problemas de comunicación muy grandes entre cuando queréis decir, oye, este ecosistema está llegando a un grado de degradación y la sociedad no lo entiende, no lo comparte, no habla el mismo idioma. ¿De acuerdo? El medio ambiente y el daño ambiental, antes de ser reconocidos como tales, atraviesan por un proceso de valoración, de filtración y de construcción social. Este proceso de aceptación, de percepción y de reconocimiento se da por medio de reglas de conocimiento, de normas y de símbolos sociales. Hay toda una racionalidad implícita en ese proceso por el cual los individuos, los grupos humanos y las sociedades filtran
esa concepción de naturaleza y esa concepción de problema ambiental y lo pasan a formar parte de sus racionalidades, de su percepción. Entonces, tener en cuenta el ámbito normativo, cognoscitivo y simbólico, simbólico a nivel cultural, normativo a nivel social y cognoscitivo a nivel más racional, es necesario a la hora de abordar este tipo de problemáticas, porque si no, es muy probable que nos topemos con muros que no podemos traspasar a la hora de intentar comunicar esas amenazas y esos daños. Entonces, por tanto, podemos concluir que son las sociedades las que dan sentido, importancia y jerarquía a los problemas. No son estos por sí mismos los que se imponen a la conciencia y a la percepción. ¿De acuerdo? Aunque el problema sea real, si la sociedad no lo define como tal, ese problema no es asumido, no es gestionado, no es trabajado. ¿De acuerdo? Yo, como ejemplos, quería poner, para que vierais la magnitud de esta forma de construir la realidad, de construir los problemas ambientales. Como os comentaba, yo el trabajo de campo de la tesis doctoral la hice en Chile, en Patagonia chilena, en torno hicimos una evaluación del impacto socioambiental que podría provocar en una región tan particular como Patagonia, particular porque está muy aislada en el contexto del Estado chileno y es muy sensible a los cambios y a los factores externos, qué impactos socioambientales podría generar la llegada de megaproyectos como el proyecto Hydraisen, que planeaba la construcción de 5 represas hidroeléctricas sobre los ríos Báquer y Pascua, en la región de Patagonia. Aquí vemos, si esto es Chile, Patagonia es una de las regiones más australes. Aquí podemos ver el río Báquer, aquí podemos ver el río Báquer por su paso por los ñadis, que es una zona de predios. Las poblaciones de allá viven dispersas, tiene la densidad de población más baja de todo Chile, el territorio más amplio, pero la cantidad de población más pequeña del conjunto de Chile. Y aquí tenemos el lago General Carrera, que es el que nutre de agua el río Báquer, que era uno de los que iba a ser represado, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo llego allá a estudiar los impactos y lo primero que me encuentro empiezo a hacer entrevistas, un método muy extendido en las ciencias sociales, y veo que hay muchos actores involucrados y que cada uno tiene un discurso distinto. Aquí, de forma, para no hacerlo pesado, los he agrupado en 2 bandos, los que estaban a favor y los que estaban en contra, ¿de acuerdo? Entonces yo encuentro que actores a favor están los promotores del proyecto, en este caso es Endesa, Endesa España, que más tarde es Enel Italia, ahora mismo, Endesa, Colbún, que es la empresa de energía más importante de Chile, y bueno, con el beneplácito de la clase política chilena, en este caso, en ese momento era Sebastián Piñera, el presidente, que ahora ha sido reelegido. Las empresas mineras del norte apoyaban porque la energía producida en Patagonia iba a ser directamente a través de un entramado de cables llevado a la zona del norte del país para alimentar el negocio extractivo de la minería, porque Chile tiene un carácter marcadamente neoextractivista. Las empresas extractivas internacionales también estaban a favor porque veían un precedente. Si Hydraisen conseguía sentarse y ejecutarse en la zona, lo veían como un precedente para empezar a realizar inversiones en Patagonia. Y parte de la comunidad local, porque veían posibilidades de romper con el aislamiento, de posibilidades de generación de empleo, etc. Los argumentos principales que me encontré fue que Chile tenía un déficit energético, que aquí, por ejemplo, una campaña de comunicación de Hydraisen: si Chile no duplica su energía desde hoy, en 10 años más funcionará a medias, ¿de acuerdo? Por otro lado, esto es un mantra que se repite mucho: el crecimiento económico requiere de producción energética, es imprescindible.
La energía hidroeléctrica es limpia en comparación con otras fuentes de energía, como por ejemplo la minería. Y sobre todo la construcción, cómo se había construido en el imaginario colectivo Patagonia. Patagonia, para una economía neoliberal y capitalista como Chile, la manera de dar significado a las distintas regiones en gran medida está determinada por cómo aportan al país a nivel mercantil, ¿no? Entonces, Patagonia había sido un sitio que había sido olvidado hasta que fue construido en el imaginario colectivo como despensa a disposición de las necesidades del conjunto del país, es decir, como una fuente muy grande de recursos naturales para ser explotado, ¿vale? En contraposición a estos actores teníamos los actores que estaban en contra, principalmente el movimiento ambientalista nacional e internacional. Allí la figura muy controvertida de un ambientalista que murió hace no mucho, Douglas Tompkins, conservacionista que compraba grandes cantidades de tierras en Patagonia para restaurar las cadenas tróficas que habían en esos territorios y más tarde devolvérselos al Estado chileno y al Estado argentino bajo la figura de parque protegido, bajo la figura protegida, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado también había parte de la comunidad local que entendía esto como una pérdida de derechos, como un expolio de su cultura, y también las clases medias urbanas. Los movimientos ecologistas hicieron una gran campaña de comunicación que permeó en la clase media urbana. Entonces dijéramos que los grandes opositores del proyecto Hidreisen, más que la propia comunidad local, la podemos encontrar en un movimiento ecologista internacional y en unas clases medias que no habían ido nunca a Patagonia, ni conocían Patagonia, pero que en esa lucha por dotar de significado a Patagonia se identificaban más con la propuesta que hacían los grupos ecologistas de Patagonia como lugar prístino, que no debe ser antropizado en un mundo cada vez más antropizado, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que yo me hice es, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Porque tanto los que estaban a favor del proyecto como los que estaban en contra tenían argumentos de peso para defender sus posiciones. Habían académicos en ambos lados que sacaban mucho material hablando de las necesidades energéticas de Chile y la necesidad de hacer estos proyectos y tal, y por otro lado el impacto tan negativo que estos proyectos podrían generar. Entonces había ahí un fuego cruzado en el que todos tenían algo que decir, una opinión muy importante, y que la frontera de lo que era bueno y malo era muy difusa, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros entendemos que la realidad y que estos problemas se construyen socialmente y que aquí cada uno de los actores que forman parte de un conflicto tiene una perspectiva y una visión legítima sobre el mismo, con una serie de argumentos que son importantes, académicos por un lado, promotores del proyecto por otro, los promotores una racionalidad más tendente a la economía, a la rentabilidad, el coste-beneficio, pero es cierta. El movimiento ambientalista y los investigadores diciendo que los impactos negativos podrían ser irremediables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos gestionar esto? Bueno, esta es la realidad en la que la mayoría de proyectos... Bueno, esto es un megaproyecto que tiene unas implicaciones muy amplias y que su alcance es muy amplio. Pero a nivel más pequeño, cuando queremos realizar un proyecto de restauración, nos encontramos con esto, con distintos actores que tienen distintas perspectivas, distintas formas de comprender y de construir el territorio, su percepción del territorio a restaurar, y que hay que tener en cuenta para poder tener éxito a la hora de influir y de transmitir nuestro discurso y cómo entendemos nosotros el medio, ¿de acuerdo? Entonces, para eso,
En los años 90, Funtovich y Ravets, Silvio Funtovich y Jerome Ravets, lanzaron una serie de ideas que tuvieron bastante calado. Lo que pasa es que son a un nivel muy teórico y ahora lo que se está intentando hacer es aplicarlas, descenderlos a un plano más práctico para los proyectos. Bueno, empezaron lo que hicieron fue postular la ciencia posnormal, ¿vale? La ciencia posnormal lo que dice es que el contexto clásico de producción del conocimiento, la ciencia normal, que está caracterizado por grandes clásicos como Kuhn, cuando habla de las revoluciones científicas, etcétera, bueno, está caracterizado por un enfoque marcadamente positivista, basado exclusivamente en el empirismo, es decir, el enfoque científico clásico, el de hacer el experimento, y ensayo y error, vamos a comprobar, vamos a falsar la hipótesis, etcétera. La situación de esa ciencia normal se caracteriza por unos niveles de incertidumbre bastante bajos, que podrían ser determinados de manera estadística. Es decir, tradicionalmente en ciencia el papel de la incertidumbre no ha sido contemplado en muchos campos de la ciencia, ¿vale? Las posibilidades de conflicto eran pequeñas porque las partes interesadas eran muy poco y muchas veces la autoridad recaía sobre los investigadores y sobre la clase política, por ejemplo, y había una gran brecha entre el resto de la sociedad, el investigador que tiene un conocimiento que no posee la sociedad, y la clase política. Entonces era como que la sociedad no formaba parte de esa toma de decisiones. La valoración del conocimiento se realiza por pares. Los que intentamos publicar en revistas científicas vemos este tipo de mecanismos y de procedimientos por pares, es la evaluación. El abordaje de los problemas socioecológicos se hacía de una manera reduccionista, de manera individual, cada componente del sistema, cada uno con su disciplina determinada, estudiaba una parte del sistema y luego esas partes se juntaban, ¿de acuerdo? Y el tipo de conocimiento que se empleaba son los datos generados mediante el establecimiento de protocolos científicos, únicamente aquel conocimiento extraído por medio de los protocolos científicos, ¿de acuerdo? Bueno, estas son algunas de las características de manera bastante crítica que enfatizaban Funtovich y Ravets que tiene la ciencia normal, ¿no? Bueno, para ellos el contexto actual en el que se desarrolla la ciencia y los proyectos y las investigaciones tiene una serie de características que hacen que el abordaje clásico sea un poco limitado, resulte limitado y no satisfaga todas las necesidades que tiene, ¿no? ¿Y cuáles son esas características que tiene el contexto actual? Bueno, pues la urgencia en la obtención de resultados y de soluciones. La mayoría de casos, muchos de los proyectos en los que trabajamos están supeditados a financiación pública, por ejemplo, que tenemos un plazo muy determinado para llevarlos a cabo y muchas veces sujetos a decisiones políticas que quieren ver resultados rápidos. Porque tiene una visión cortoplacista por una serie de motivos, ¿no? Pero es que además en el contexto socioambiental muchas veces, y más en el de la restauración, nos estamos enfrentando a ecosistemas que se están degradando muy rápidamente, que ahora en el contexto del cambio climático todo se está acelerando, esa degradación. Entonces hay urgencia en tener resultados y en obtener soluciones, ¿de acuerdo? También se
se está contemplando ya, se está incorporando en la ecuación la incertidumbre técnica a nivel de... Somos conscientes que nuestro conocimiento sobre la realidad es limitado, que las bases de datos de las que disponemos son incompletas. En el proyecto Terekova lo hemos podido ver, esas limitaciones en las bases de datos a la hora de querer abordar determinados temas. Pero es que, por otro lado, vemos que también hay incertidumbre epistémica en el sentido de conocimiento. Hay distintos enfoques que se le pueden dar a una misma problemática y esos distintos enfoques son complementarios y todos son legítimos, muchos de ellos. Es decir, entonces, la elección de un enfoque u otro muchas veces está determinada por una elección arbitraria de los investigadores. Hemos decidido realizar este enfoque, ¿vale? Como estaba diciendo, hay múltiples perspectivas legítimas. Estábamos viendo cómo en este tipo de conflictos hay distintos actores, cada uno tiene una forma de ver la realidad y esas distintas formas de ver la realidad todas son verdaderas, todas son respetables en cierta medida. Y la posibilidad de conflicto es más alta que en el contexto clásico. ¿Por qué? Porque la sociedad en gran medida ahora quiere tomar parte de la toma de decisiones, porque se está involucrando cada vez más en temas de corte socioambiental, ¿de acuerdo? Bueno, pues dado este contexto, lo que proponen es que la validación del conocimiento, en vez de ser una validación por pares, debería ser por una comunidad de pares extendida. Este concepto es muy interesante, la apertura de la comunidad de evaluadores, ¿vale? A evaluadores externos más allá de la academia. ¿Cómo qué? Como las partes interesadas y como los tomadores de decisiones. No podemos gestionar ni llegar a una solución adecuada si no tenemos en cuenta las distintas partes interesadas y también las limitaciones de los tomadores, de los que hacen las políticas públicas y se tienen que enfrentar a tomar la decisión, a gestionar eso que nosotros proponemos. Nos vamos a dar de bruces contra la pared de nuevo. Por otro lado, el abordaje que requiere el sistema socioecológico y los problemas socioambientales debería ser desde una perspectiva holística, el enfoque de sistemas complejos, ¿de acuerdo? Hay múltiples interacciones entre los aspectos ambientales, sociales, económicos, políticos, culturales. Hay una serie de sinergias, retroalimentaciones que hay que tener en cuenta. No se puede estudiar de manera compartimentalizada. Y por otro lado hay una pluralidad de diferentes tipos de conocimiento. Ya no solo, que ahí es donde entra el enfoque transdisciplinar que tanto hemos comentado en ocasiones, ya no solo diferentes tipos de conocimiento entre disciplinas académicas, sino entre academia y sociedad. El entendimiento que puede tener determinados actores sobre el medio en el que tradicionalmente han desarrollado su día a día, pues es muy importante para los investigadores. Puede ser esencial a la hora de desarrollar un proyecto. Debe ser esencial a la hora de desarrollar un proyecto. Entonces, teniendo por un lado, habiendo introducido la idea de que la realidad es construida socialmente, bueno, hay un enfoque que enfatiza que la realidad es construida socialmente, que el medio ambiente y que los problemas ambientales como tal también, y que por otro lado el contexto actual de conocimiento, de desarrollo científico y el contexto actual en el que se desarrollan los proyectos, en este caso de restauración, tiene una serie de características como la urgencia, como la incertidumbre, etc. ¿Cómo podemos adecuar los proyectos de restauración a este nuevo contexto? Bueno, pues introduciendo participación, ¿de acuerdo? Introduciendo participación. La participación nos permite, es una herramienta que nos permite incorporar esos distintos tipos de conocimiento, esos distintos actores en las distintas fases de un proyecto de restauración, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué entendemos por restauración? Aquí he citado una definición de Mark Reel porque creo que es un autor que
os puede ser de gran utilidad cuando queráis trabajar el tema de participación, stakeholders, en el contexto de la restauración y de la gestión, la gestión natural, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para Mark Reed propone que la participación social es un proceso en el que las opiniones, intereses y propuestas de la ciudadanía interesada o afectada sean escuchadas, estudiadas, trabajadas en común y debatidas. Esto es interesante porque, si os fijáis, hay como una progresión en cuanto a implicación. Escuchadas, estudiadas. Aquí ya es unidireccional, es decir, la ciudadanía me dice y yo escucho y estudio, ¿vale? Pero luego ya introducimos la bidireccionalidad. Trabajadas en común y debatidas, ¿vale? Entonces, esto es lo interesante. La participación debería siempre incluir el trabajo en común, la deliberación y el crecimiento para ambas partes, para todas las partes que participan, ¿de acuerdo? Esto ahora luego veremos, no siempre sucede, pero bueno. El objetivo de esto es que sea integrada en los programas de carácter técnico y político. Esto también es importante. Si se participa, es con un objetivo. Y ese objetivo, de manera honesta, tiene que ser... Si se dice que esto va a tener va a tener un impacto en la toma de decisiones, es porque honestamente vamos a hacerlo para que impacte. ¿De acuerdo? También es un proceso en el que individuos, grupos y organizaciones eligen tomar un papel activo en la toma de decisiones. Aquí lo he querido poner porque es tirarme piedras en mi propio tejado, pero me parece muy interesante. Eligen tomar un papel activo en la toma de decisiones. Aquí los que hemos hecho participación sabemos que nos enfrentamos a grandes problemas en cuanto a que los individuos, grupos y organizaciones elijan, ellos quieran participar activamente y formen parte. Luego veremos una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta que pueden facilitar que tomen parte y cuáles son esas otras cuestiones que suelen hacer que no tomen parte, ¿vale? Como el individualismo, como la falta de cultura participativa, etc. Bueno, Mark Reed, os recomiendo que lo tengáis en cuenta. Bueno, ¿qué beneficios conlleva la participación? La participación y todos estos beneficios, creo firmemente en ellos, y cuando lo hemos empleado en determinados proyectos en los que nosotros como sociólogos se nos ha contratado para realizar una investigación y nosotros podíamos utilizar el enfoque que podíamos darle era el que nosotros quisiéramos. Y nosotros hemos confiado en un enfoque participativo, porque hemos considerado que el conocimiento que se puede obtener de ahí y que las ventajas que tiene la participación son muy altas. ¿Qué beneficios? Aporta una información más representativa y exacta acerca de las necesidades, prioridades y capacidades de la población local. ¿De acuerdo? Es muy complicado dar en el clavo y acertar con lo que necesita la población local si no se cuenta con la población local. Y en muchos proyectos ha sucedido esto. De manera sistemática se ha tenido una actitud, dijéramos, paternalista, en la que el investigador o el político ha sabido qué es lo que le conviene a la gente, pero sin contar con la gente. En contextos en los que los recursos son limitados, es decir, todos los contextos en los que hay políticas públicas de por en medio y hay que planificar, los recursos son limitados, ayuda a que se empleen de manera más eficiente, porque ayuda a focalizar exactamente sobre cuáles son las cuestiones que requieren mayor atención. Se consigue información técnica local que de otra manera sería mucho más costosa conseguir. Previene conflictos, ahorra costes y tiempo, ¿de acuerdo? Esto es interesante, aquí podríamos pararnos porque... pero no da tiempo. Entonces, aunque da la sensación de que realizar proyectos participativos implica sobrecostes y a nivel de tiempo,
planificar un buen proceso participativo al inicio de un proyecto puede asegurarte que puede ahorrarte muchos sobrecostes a lo largo del proyecto y muchos imprevistos que ya has diagnosticado en una primera etapa, en la etapa de diseño. Ayuda a mejorar la distribución de los costes y beneficios del proyecto, esto es importantísimo, entendiendo que hay distintos actores implicados en un proyecto y que estos actores, cada uno, el poder se distribuye de manera desigual, la capacidad de influenciar sobre el proyecto se distribuye de manera desigual y la afectación que pueden sufrir los distintos actores por el proyecto también se distribuye de manera desigual. La participación es una ocasión muy importante para incorporar determinados colectivos marginados, determinados grupos que tienen menos acceso a la toma de decisiones, es una manera de poder incorporarlos. Por supuesto, beneficia la calidad democrática y la igualdad. La participación tiene un componente ético muy importante, ético y democrático. Es también una opción ética que como investigadores podemos ampararnos en esa justificación ética, de decir, no, yo también creo que otorga de mayor calidad democrática a un proceso. Y refuerza identidades colectivas, generando también confianza sobre los que realizan la participación. Esto es interesante porque esa generación de confianza es una forma de legitimar también a los políticos o a los investigadores, que también es importante, necesitamos tener legitimación a la hora, aceptación y legitimación a la hora de realizar un proyecto. Arnstein propone en el año 69 lo que ahora se ha extendido como la escalera de Arnstein, que es muy interesante y muy importante en temas de participación. Sitúa los distintos niveles de participación en una escalera donde la diferencia entre un escalón y otro está el grado de implicación de la ciudadanía, ¿de acuerdo? Para Arnstein, muchas veces se emplea la pseudo-participación como una forma de manipulación y de terapia en el sentido que hablábamos de legitimación, de suavizar posibles conflictos, haciendo creer a la gente que está participando, pero realmente no se dan las características de la participación, simplemente a lo mejor se consulta determinadas cosas que luego para nada se tienen en cuenta, ¿de acuerdo? Para Arnstein, entonces, la escalera de la participación empezaría en información, consulta. Esto es unidireccional, ¿vale? Pero es cuando sí que se tiene en cuenta luego, pero sigue siendo unos niveles de participación muy baja. Pero luego ya entramos en apaciguamiento y asociación. Esto sería ya cuando se involucra, y cuando se colabora. Terekova estaba en estos estadios. Y por otro lado, y por último, ya estaría el empoderamiento, dijéramos, que es cuando se cede a la ciudadanía el control de la toma de decisiones. Es muy complicado llegar a ese punto en el que ya nos quitamos de en medio, es la ciudadanía la que se organiza, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos son los distintos niveles de participación. Es interesante que a la hora de querer hacer participación nos paremos un momento, reflexionemos en qué nivel estamos trabajando y que seamos honestos con el nivel que estamos trabajando. La otra cara de la moneda, que, bueno, Aledo, el profesor Aledo y un compañero mío, Mañas, José Javier Mañas Navarro, publicaron un artículo en el que hicieron una revisión de literatura categorizando cuáles son los principales frenos y costes que tiene la participación, y los categorizaron en tres grandes grupos. Por un lado tenemos los costes de carácter estructural, entendidos como estructuras y relaciones de poder, diferencias socioeconómicas entre los participantes, selección de los participantes legítimos, es decir, muchas veces seleccionamos a los participantes que tenemos más a mano cuando realmente hay determinados grupos que por el grado de afectación deberían estar claramente representados, pero no podemos llegar a ellos, no sabemos cómo llegar, no tenemos medios o no hay manera de que participen. Altos costes financieros, falta de recursos humanos capacitados, cuando se quiere hacer participación, pero
nadie del equipo investigador es especialista en participación o tiene conocimientos reales sobre participación. Esto también pasa, sucede. Luego, por otro lado, están los costes y limitaciones de carácter cultural y político, cuando la clara intención de la participación es manipular, se emplea, sucede muchas veces, cuando la heterogeneidad cultural es muy grande y no se tiene en cuenta. Todo esto son también cuestiones, costes de la participación y también cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer participación. La apatía y el desinterés que puede haber a los que se quiere instar a participar, el individualismo y la ausencia de una cultura de la participación. Yo, en tema de ausencia de cultura de participación, siempre pongo el ejemplo de cuando hemos querido hacer participación en Latinoamérica y cuando hemos querido hacer participación en África, ¿vale? En proyectos de cooperación. Latinoamérica tiene una cultura de participación muy alta. La gente participa mucho y está muy acostumbrada a participar. En cambio, en Senegal nos costaba muchísimo hacer que la gente participara. No hay cultura participativa ni una tradición. En Latinoamérica hay tradición que ya será por las luchas políticas de liberación nacional, por los distintos colectivos, por tal. La gente se echa a participar más rápidamente. ¿De acuerdo? En cambio, en otros lugares no. No sé si Elisa me mira. Sí. Y por último, hay también costes y limitaciones a nivel operacional. Burocracia, jerarquía administrativa, falta de información, el uso inadecuado de métodos y técnicas, que el proceso de participación se restringe a la mera consulta y conflictos lingüísticos. Mira, por ejemplo, en Senegal planteábamos una serie de metodologías y tal, y luego nos dábamos cuenta que teníamos que ir ahí con intérpretes para todo, porque habían distintas etnias, cada una con su lengua. Pero es que luego teníamos que darnos cuenta de que la traducción que hacía el intérprete de lo que nosotros le decíamos era la que él consideraba más adecuada. Y es que el intérprete veía su papel de intérprete en el proyecto como una situación en la que él se sentía poderoso de cara a la comunidad, se sentía importante, y entonces él lo decía las cosas a su manera y como quería para darse él más eso. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, ¿sabes? Cuando haces esas pequeñas cosas que la participación, los problemas de la participación reside en las pequeñas cuestiones. ¿Qué aspectos clave tiene la participación en el contexto de la restauración de ecosistemas? Bueno, la participación tiene un respaldo filosófico muy importante. La participación empodera. Uno de los grandes problemas y una de las grandes brechas que hay a la hora de realizar restauraciones es el desconocimiento que a veces incluso enerva al investigador que tiene la ciudadanía sobre cuáles son los problemas que hay en determinado territorio y cuáles son las prácticas que está llevando a cabo ese ciudadano o esa ciudadana que están deteriorando el ecosistema y que no hay manera de que lo entiendan o de que lo cambien o tal, ¿no? Bueno, haciendo participación es posible, aumenta la confianza, aumenta el aprendizaje, ese otro gran pilar que tiene que tener la restauración ecológica enfocada a temas sociales. Por un lado, la participación y por otro, la educación ambiental. Es increíble, es una forma de hacer educación ambiental, la participación. La educación ambiental debería ser el estadio previo a una buena participación, pero también durante la participación se hace educación ambiental. Hay que asegurarse de que los participantes tengan el poder y la capacidad para influir de manera efectiva en la decisión. Uno de los grandes papeles que tiene que tener que tenemos que tener como mediador en un proceso participativo, en el contexto de la restauración de ecosistemas, es que todos los participantes participen de manera activa, que todos se les escucha e intentar buscar maneras de que
esas formas distintas de expresarse, de querer defender los intereses, sus intereses particulares, tenga un impacto en la participación. Podemos hablar con gente que tenga un nivel sociocultural más bajo, que no tenga formación en determinados aspectos, y de nosotros depende el conseguir gestionar estos aspectos. Por otro lado, la participación en el contexto de la restauración de ecosistemas requiere de la introducción de los stakeholders, o sea, de las personas afectadas, lo antes posible en el proceso. Si puede ser en el diseño mismo del proyecto, sería estupendo. Lo que pasa es que es muy complicado porque la mayoría de proyectos nosotros los presentamos para que tengan financiación. Entonces, claro, en esa memoria del proyecto ya no vas a estar con los stakeholders diseñando esa memoria, porque estás creando unas expectativas que a lo mejor luego no se cumplen porque ese proyecto no sale, porque estás haciéndoles trabajar sin poder prometer nada por una serie de cuestiones, ¿de acuerdo? Pero cuanto antes se introduzcan los stakeholders en el proceso, en el proyecto, mejor. Cuanto más tarde sean en introducirlos, mayor es el riesgo de reactividad, de que no se reaccione de manera adecuada en el proceso participativo y de que no se quiera participar. Otro punto a tener en cuenta es la identificación, categorización e investigación sistemática de las relaciones de los stakeholders. Esto es algo importantísimo. Con Jordi lo comentábamos, que para hacer un análisis, bueno, hay que... ¿Puedo escribir una cosa aquí? Es importantísimo hacer un análisis previo de cuáles son las personas afectadas por el proyecto que vamos a realizar. Es importantísimo. Es a todos los niveles, a un nivel ecológico, a un nivel social, a un nivel económico, a un nivel cultural. Y algo bastante simple, pero que es muy efectivo, es situarlos en este eje, donde aquí es el grado de afectación, más y menos afectación, y aquí tendríamos el grado de influencia en la toma de decisiones, influencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Menos y más, ¿no? Y entonces nosotros y nosotras situamos a los distintos grupos que hemos detectado aquí. Por ejemplo, los agricultores en determinado proyecto van a verse qué grado de afectación van a tener por el proyecto. Un grado bajo, pero en cambio ¿qué influencia pueden tener? Pues muy alta, porque como el grupo de agricultores, la asociación de agricultores se oponga, aquí este proyecto no lo sacamos adelante. ¿De acuerdo? Grado de influencia alto, grado de afectación bajo, por ejemplo, agricultores, ¿vale? Bueno, pues así con todos. Situarlos y tenerlos bien y saber de qué manera se relacionan con el proyecto. Y sobre todo en estas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en el proyecto hay lo que Aledo llama, el profesor Antonio Aledo llama la geografía de la desigualdad, ¿vale? Entre los distintos actores que forman parte de ese proyecto. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de intentar equilibrar en la medida de lo posible esa geografía de desigualdad entre el grado de afectación y el grado de influencia. Aquellos que ya tengan canales de comunicación y de influir en la toma de decisiones recibirán nuestra atención y nuestro interés, pero en cierta medida. Intentaremos también centrarnos en aquellos que se ven realmente afectados, pero que tienen muy poca capacidad de influir en la toma de decisiones. Esto es muy importante, que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer participación. Los objetivos tienen que ser claros claros, acordados entre las partes desde el principio. Esto es interesante y esto sucede mucho. Si para nosotros como investigadores muchas veces nos cuesta muchísimo saber cuál es el objetivo de la investigación y cuál es eso, que le damos 20.000 vueltas, pero ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos? Pues esto hay que tenerlo muy claro y hay que saber transmitirlo y acordarlo desde el principio con todos los actores involucrados, con todas las partes
¿vale? Los métodos tienen que estar adaptados en el contexto. Bueno, a lo largo de la presentación hemos estado viendo cómo el contexto juega un papel determinante a la hora de hacer que las distintas personas afectadas comprendan, construyan a nivel cognitivo y a nivel de percepción la realidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta la cultura, los recursos disponibles, esa geografía de desigualdad, el grado de compromiso que tienen los distintos actores, limitaciones que puede haber, todas marcadas por el contexto. Tiene que haber mediadores expertos. Es importante que en los procesos participativos haya al menos un integrante del grupo que se desenvuelva de manera adecuada realizando participación. Porque aunque el objetivo de durante la dinámica participativa, el objetivo es que la sensación que transmita es que todo sucede de manera muy natural, lo más natural y espontáneo posible, detrás hay un trabajo de planificación y de diseño muy grande, en el que se ha estudiado muy bien y se ha evaluado cuáles pueden ser, qué cosas pueden salir bien, qué cosas pueden salir mal, cuáles son, y se ha adaptado exactamente para que todo suceda de esa manera. Tiene que haber, por supuesto, una triangulación y un equilibrio entre la participación y el rigor científico. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? En ningún momento aquí se discute la figura del investigador, ni el conocimiento científico, ni el rigor científico. Aquí lo que tenemos que intentar es de qué manera podemos aprovechar, podemos emplear ese conocimiento también que no es científico, podemos emplearlo para obtener mejores outputs, ¿vale? Mejores inputs y posteriormente mejores outputs, ¿de acuerdo? En ningún momento decimos que abajo el conocimiento científico, que para nada, ¿de acuerdo? Y se tendría que la participación debería pensarse como institucionalizada, ¿de acuerdo? Como un derecho democrático. Debería institucionalizarse el derecho a la participación, ¿de acuerdo? En estos aspectos clave de la participación en el contexto de la restauración de ecosistemas, es nada, simplemente enfatizar que hay que tener en cuenta el contexto previo, que en ese contexto previo es cuando hay que detectar esos desequilibrios de poder entre los diferentes stakeholders, que hay que planear muy bien cuáles son los incentivos que se les va a dar a los stakeholders para colaborar. La participación se inserta en la teoría del intercambio social. Cuando las personas participan, lo hacen porque esperan algún tipo de retribución de la participación, ya sea cuestiones como tener que su opinión sea tenida en cuenta en la toma de decisiones, o otro tipo de incentivos. Se puede participar porque siento que por muchos motivos, porque se me está teniendo en cuenta cuando a mí nadie me ha venido a preguntar, por una serie de cuestiones, ¿de acuerdo? Hay que ver qué actores hay, qué incentivos quiere cada uno de esos actores, ¿vale? Tiene que haber los stakeholders tienen que conocer y tienen que estar informados previamente de por qué van a participar, qué es lo que se va a hacer, etcétera, ¿no? Tiene que haber un liderazgo por nuestra parte del proceso. Eso es importante. El proceso lo lideramos nosotros. Eso hay que tenerlo claro, ¿vale? Lo organizamos y lo lideramos nosotros y nosotras, ¿vale? Eso, nosotros somos los que garantizamos liderar, en el sentido de que garantizamos que la efectividad y la eficiencia del proceso participativo, ¿de acuerdo? Está en nuestras manos. Tenemos que construir confianza, tenemos que construir un entendimiento compartido. Lo ideal es que haya unos resultados intermedios que ya puedan ser compartidos con los participantes, ¿vale? No esperar al final del proyecto, sino ya pequeñas, tiene que haber un diálogo cara a cara, y tiene que haber, tenemos que transmitir un compromiso con el proceso, ¿vale? De acuerdo, el compromiso. Nosotros pedimos compromiso, pero porque
estamos demostrando que estamos comprometidos y que creemos en el proceso. Por último, vamos bien de tiempo, ¿no? Más o menos 10 minutillos, una cosa así. Terekova. Ya hemos visto una serie de elementos clave, desde el enfoque constructivista, pasando por el contexto actual posnormal en el que se desarrollan los proyectos, qué es la participación, qué ventajas e inconvenientes tiene la participación, qué elementos clave debemos tener en cuenta la participación en el contexto específico de la restauración de ecosistemas. Y ahora vamos a poner como ejemplo el proyecto Terekova, ¿vale? El proyecto Terekova, uno de los principales objetivos era incorporar, diseñar y elaborar una herramienta que permitiese incorporar las distintas percepciones y formas de, ligándolo con lo que hemos visto antes, de construir ese medio, ese territorio, a las personas afectadas, las personas que forman parte de ese territorio, ¿de acuerdo? Para luego que sea tenido en cuenta en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? En el proyecto Terekova, la participación actuó como hilo conductor del proyecto, ya que podemos verla en las distintas fases del proyecto. En Terekova se han empleado distintas técnicas de participación, desde la creación de una página web que, siguiendo la escalera, la escalera de Einstein, la situaríamos en el escalón más bajo, en el de estamos informando, ¿vale? Pero también entrevistas semiestructuradas, encuestas y talleres. Entonces, ahí ya vamos avanzando esto es una adaptación de la escalera de Einstein, en donde tenemos informe, consulta, involucrar, colaborar y empoderar. Bueno, pues Terekova en su conjunto podemos afirmar que se encuentra entre involucrar y colaborar activamente, ¿de acuerdo? Uno de los elementos clave en el proceso participativo de Terekova, tal y como estábamos apuntando antes, es esa fase inicial en la que se constituye la plataforma de grupos de interés. Detectar a todos aquellos y a todas aquellas personas, colectivos, instituciones que se relacionan de alguna manera con el objeto de estudio. En este caso, con el territorio a nivel de restauración de la demarcación forestal de Crevillente. Para ello hay que tener en cuenta el ámbito de actividad, el contexto geográfico, el carácter del interés del actor, el por qué está interesado en participar, cuáles son sus intereses, el área y el nivel de conocimiento, por supuesto. Nosotros constituimos una plataforma formada por 111, Elisa, siempre estamos con lo de 111, 112. 112. Vale, 111 personas pertenecientes a distintos grupos de interés, formados por administración a los 3 niveles, ganaderos, regantes, áreas protegidas, cazadores, etcétera. ¿De acuerdo? Todos aquellos relacionados con el medio ambiente en la demarcación forestal de Crevillente. Se realizaron distintas entrevistas para definir, para que ellos definieran desde su punto de vista qué entendían qué entendían por qué servicios ecosistémicos había en la demarcación forestal de Crevillente, cuáles eran las unidades ambientales. Claro, aquí te enfrentas a un importante bache en cuanto a lo que hablábamos, tipos de lenguaje. ¿Cómo hablas? Y no estamos hablando de una aldea remota del sur de Senegal. Estamos hablando de la demarcación forestal de Crevillente. Los problemas se dan de este tipo a nivel comunicativo en cualquier sitio, en el que haya distintos actores involucrados. Bueno, pues para ello se desarrollaron una serie de estrategias como material de apoyo para
ayudar, infografías, etcétera, para ayudar a los y a las entrevistadas a comprender. Por ejemplo, aquí tenemos la demarcación forestal de Crevillente con sus unidades ambientales y pues arbolado, ramblas y riberas, etcétera, ¿no? Para que los participantes pudieran entenderlo. Aquí tenemos otro ejemplo a nivel infográfico, pues una infografía. ¿Cómo podemos situar cómo se sitúan en el medio, en el espacio, las distintas unidades ambientales? Bueno, pues de esta manera, ¿vale? Aquí tenemos canteras, cultivos de secano, de regadío, humedales, etcétera, ¿de acuerdo? Es una forma de acercar lo que el investigador tiene en su cabeza, el poder transmitirlo de manera adecuada a los participantes. Y por último, que aquí me he dado cuenta que no se ve nada, a lo largo de las encuestas de priorización de servicios ecosistémicos, lo que hicimos fue un documento en el que se definía cada uno de los servicios ecosistémicos de manera accesible para el entendimiento de todos los participantes. Este documento llegó su tiempo, porque se corrigió muchas veces hasta alcanzar un grado de adecuación correcto para los distintos... que diga, esto se entiende, esto es un lenguaje que se entiende, ¿de acuerdo? Es muy importante hacerlo. Y por último, quería hacer hincapié en que la participación siempre tiene que tener un feedback muy importante. Es importantísimo el feedback. Cuando hacemos participación, estamos pidiéndole a los participantes y a las participantes que inviertan tiempo, que inviertan una serie de cosas para obtener conocimiento de ellos, ¿vale? Entonces eso se les tiene que devolver, es muy importante. Eso es importantísimo. Entonces nosotros en el proyecto Terecoba hicimos un taller en el que quisimos transferir el conocimiento generado en el proyecto a las partes interesadas, ¿de acuerdo? Os hemos estado insistiendo en que hicierais nuestras encuestas, en que respondierais nuestros cuestionarios, etcétera, porque queríamos analizar esto y hemos obtenido esto, y esto lo compartimos con vosotros, ¿vale? ¿Qué os parece lo que hemos obtenido? Reflexionar y deliberar. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Estáis de acuerdo? Eso no significa que aunque no estén de acuerdo, vayamos a cambiarlo. Eso se deja claro. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con muchos actores, cada uno tiene sus distintas percepciones. A lo mejor la percepción de los ecologistas la comparte el grueso de la ciudadanía. En cambio, la visión de los cazadores, no. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Cazadores, os hemos tenido en cuenta, pero claro, a la hora de ponderar, sois menos, ¿vale? Es así, ¿vale? Y por último, también les pasamos un cuestionario porque nos parecía interesante que evaluaran los distintos mecanismos de participación que habíamos desarrollado a lo largo del proyecto. Queríamos que nos dijeran cuál había sido su experiencia. A nivel de... ¿habían aumentado su conocimiento respecto a la restauración ecológica y al área, a la demarcación forestal de Crevillente? ¿Se habían sentido útiles? Una serie de características que nos interesaba conocer. Y realmente los participantes del taller, todos habían aumentado su conocimiento, decían, y lo interesante es que no solo les decíamos, ¿habéis aumentado tu conocimiento, sí o no? No, o sea, explica, justifica tu respuesta. Y nos explicaban qué es lo que habían conocido, qué es lo que tal. Fue muy interesante, muy gratificante. Presentamos los resultados, trabajamos en 4 mesas de trabajo, 20 participantes, 8 dinamizadores por mesa, imaginaros, 8 dinamizadores, perdón, 2 por mesa, ¿vale? Si no, un dinamizador del ámbito de las ciencias naturales y otro dinamizador del ámbito de las ciencias sociales. Era interesante que hubiera esa complementariedad, ¿vale? Porque
Bueno, el proyecto Terekova, una de las grandes apuestas que ha hecho, además de incorporar conocimiento de los distintos actores, a mí personalmente ha sido muy gratificante como investigador social trabajar con investigadores de las ciencias naturales y cómo hemos podido acercar nuestras perspectivas. Ha sido muy interesante. Bueno, cada participante, que era miembro de la plataforma, es decir, no llega aquí el participante, se pone un anuncio y llega, sino que estos participantes ya habían sido miembros de esa plataforma inicial de grupos de interés, que ya habíamos detectado, que ya habíamos trabajado con ellos, ¿de acuerdo? Eso es importante, no se hace a bote pronto, y hay un proceso muy reflexivo anterior. Se trabajan una serie de mapas de manera colaborativa en cada mesa. El objetivo es dar su opinión sobre el resultado de los mapas y proponer posibles mejoras, ¿de acuerdo? El material de apoyo que se les dio fue, 2 dinamizadores como material de apoyo, un dossier individual a cada uno, mapas grandes donde colorear, dibujar. Es muy importante tener ese tipo de materiales de apoyo, ¿vale? Y adecuar esos materiales al tipo de participantes que tengas. Mapas grandes y posibilidad de usar ordenadores. Y por último les dimos el cuestionario que estaba comentando. ¿De acuerdo? Bueno, las conclusiones. Para acabar, me gustaría destacar que la incorporación de procesos participativos en el ciclo de vida de los proyectos de restauración ecológica permite, por un lado, gestionar los múltiples valores y perspectivas que hemos estado viendo, que es el contexto en el que se desarrollan actualmente estos proyectos, de las personas afectadas, y la creación de mecanismos que posibilitan la incorporación de diferentes formas de conocimiento al proyecto. Es decir, si estamos diciendo que cada vez que tenemos que tener en cuenta los distintos actores, tenemos que crear mecanismos que incorporen sus percepciones y sus perspectivas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante articulando participación, ¿vale? La aplicación de estas metodologías, esto es por la experiencia adquirida con metodologías participativas en nuestro equipo de investigación, hemos podido, afirmo de manera honesta, que proporciona un mayor conocimiento de los elementos teóricos relacionados con la restauración ecológica y sobre las particularidades y necesidades socioecológicas de su área, ¿vale? Esto es interesante, es educación, ¿vale? Tanto de elementos teóricos de restauración ecológica como de la realidad de su área. Por otro lado, ayuda a unificar expectativas y obtener un mayor grado de consenso entre los distintos grupos de interés, importantísimo. Hasta cierto punto, en algunos procesos puede llegarse a un consenso absoluto, en otros no, pero sí que es mucho más sencillo empatizar con el otro, ¿vale? Con el otro, con el que creemos que es nuestro archienemigo, ¿vale? No, tiene sus motivos, genera empatía. Aumenta el compromiso y el sentido de pertenencia de las partes interesadas con el proyecto. Algo importantísimo, sobre todo en los proyectos de restauración. Sentido de pertenencia para los participantes. Es necesario que la ciudadanía reconozca ese proyecto como algo suyo, para que lo mantenga y lo preserve. Si no, está destinado a fracasar, ¿de acuerdo? Abre oportunidades de futuras colaboraciones, importantísimo. Si damos lo prometido y hemos tenido una relación interesante y satisfactoria y enriquecedora con los participantes, es muy probable que quieran volver a participar en futuras investigaciones. Y permite disminuir los obstáculos comunicativos, esto es algo súper importante, entre academia, sociedad y administración pública, que muchas veces parecemos marcianos entre nosotros, no nos entendemos. Políticos, sociedad y administración y investigadores. Por último, el principal desafío sobre el que de verdad hay que trabajar es alcanzar niveles mayores de participación. ¿Cómo podemos llegar más? ¿Cómo podemos llegar más? Y especialmente a los actores sociales que tienen mayor grado de afectación, pero con poca influencia en la toma de decisiones. Lo que hemos visto es cómo podemos llegar más y cómo podemos llegar mejor.
o sea, de manera con más calidad. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Sí, claro. Bueno, primero darte la enhorabuena, me gusta mucho la exposición y creo que sinceramente es muy necesario este tipo de seminario. Gracias. Quería preguntarte sobre la diapositiva que has puesto de las limitaciones a la participación. Dime cuál y la ponemos. Sí, en la que has mostrado como una lista de limitaciones a la participación pública. Esta, costes y limitaciones. Justo. Quería preguntarte cuál crees tú que es la que mayores barreras está poniendo a la participación social y qué solución darías a ella. Pues muy interesante tu pregunta, muchas gracias. Para mí de tipo pragmático, utilitario, una de las grandes barreras de la participación es las dificultades que hay para llegar a un amplio espectro de gente, ¿vale? Los motivos de por qué no se llega a un amplio espectro son muchos. Aquí en concreto hay una ausencia de cultura participativa muy marcada en España, pero no solo en España, sino yo creo que es, por ejemplo, en el litoral mediterráneo sucede mucho. Nosotros hemos trabajado en distintas zonas del litoral mediterráneo en el que el papel parece una tontería, pero el papel de la construcción, del boom inmobiliario, de todo un poco ese enfoque depredador que ha habido sobre tal, ha habido mucha dejadez por parte de la gente, ¿no? Entonces yo creo que el principal limitante es la falta de llegar a un amplio espectro de población. ¿Cómo se puede cambiar eso? Institucionalizando la participación, haciendo cada vez mayor participación, que el impulso que hagamos, que nosotros, por ejemplo, como investigadores, apostemos cada vez más por la participación y creamos en ella de manera honesta. Y que cuando nos comprometamos a hacer participación seamos honestos y si la gente participa y hemos acordado de entrada los objetivos de la participación, seamos honestos y los cumplamos. Si hemos prometido que que participar va a redundar en que se va a incorporar la opinión de la gente en la toma de decisiones, que realmente se incorpore. Porque si no, hemos perdido a esas personas para futuras... Ya no van a querer participar más, nunca más, porque lo van a encontrar una pérdida de tiempo. Gracias. Bueno, enhorabuena y gracias por la invitación, Emilio. Gracias. Mi pregunta es, según tu experiencia o a tu juicio, ¿qué peso crees que debe tener la participación social en la elaboración de un proyecto, de algún trabajo en medio ambiente? Ya que muchas veces a lo mejor la participación está un poquito sesgada pues, por sentimientos, costumbres, incluso intereses, ¿no? Entonces, ¿en qué punto de la escalera de Einstein tú colocarías la participación? No digo que el científico o el técnico siempre tenga la razón, también depende de sus capacidades y sus aptitudes, también hay un sesgo ahí, pero ¿qué peso, según tu juicio o tu experiencia, crees que debe tener? A ver, claro, el enfoque que yo tengo principalmente os lo he presentado al principio de las diapositivas iniciales, con el constructivismo, con la construcción social de la realidad, con el enfoque de la ciencia postnormal, ¿de acuerdo? Entonces, pero intentando distanciarme un poco de eso, es importante determinar qué objetivo tiene la investigación. ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? ¿Vale? ¿Y a quién va a afectar tu investigación? ¿De acuerdo? Me parece imprescindible que aquellos colectivos que se van a ver afectados por tu investigación participen. Me da igual primero, hay que ver... mi opinión es que
hay distintas formas de percibir el territorio a restaurar, ¿no? Hay unas formas que son más de corte emocional y otras que son más de tipo técnico, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso se complementa, ¿me entiendes? Y se tiene que tener en cuenta. Entonces, me parece que, por un lado, habría que incorporar esa visión como parte de la investigación desde etapas iniciales, y por otro, habría que tener en cuenta a todos aquellos actores que están afectados y de entrada incorporarlos. La escalera de Arnstein. Yo creo que es que la escalera de Arnstein no es algo estático, ¿vale? Por eso yo el proyecto Terekova, cuando he puesto esta adaptación de la escalera de Arnstein, lo he situado en dos escalones. En distintos momentos del proyecto tienes la posibilidad de introducir distintos escalones, de situar a los actores en distintos escalones. A lo mejor en un momento inicial puedes informar, ¿vale? Dependiendo del feedback que te dé esta gente, de cómo, si ves que hay un conflicto alto, que lo que vas a hacer genera conflicto, es posible que debas subir unos escalones más, ¿de acuerdo? Si lo que vas a hacer no tiene interés para la gente, tampoco te empeñes, ¿entiendes? Los protocolos en cuanto a participación deben de estar determinados por el objeto de estudio y por el contexto en el que se aplica, irremediablemente. ¿Me entiendes? Es muy complicado que de antemano se pueda responder a una pregunta así. Gracias. Siguiendo estas intervenciones, muy estimulante la charla, muchas gracias. Y no sé, pensando que igual vemos mucha diferencia en la cultura, ¿no? Decía, en la cultura de la participación. Estaba pensando que nuestros esquemas de participación, aunque son muy diversos, pero tienen un marco concreto. Y no sé de qué cultura proviene este marco. De hecho, ya no. Igual tendríamos que ir a los bares a desarrollar procesos participativos en España, que es donde la gente hace participación, o al campo de fútbol. Igual estamos intentando aplicar un marco metodológico de participación desarrollado quizás en países nórdicos, anglosajones, en sitios donde la gente se sienta y habla, y nosotros hacemos otras cosas. Vale. Se adaptaron a los hábitos, ¿no? Es decir, cómo explorar de qué manera participamos y adaptar los procesos participativos a los hábitos culturales. Totalmente. Me parece un apunte muy acertado. Creo que cuando hablamos de que la participación debe adecuarse al contexto, deberíamos tener en cuenta eso. Y muchas veces no lo contemplamos como contexto, pero claro, por supuesto. Es decir, habría que tener en cuenta qué características tiene la sociedad en la que realizas la participación y cómo puedes llegar a ella. Y cuando decimos que la cultura de la participación es baja, tal vez es porque estamos intentando reproducir una serie de patrones que son heredados del norte de Europa, del estado del bienestar del norte de Europa, tal, una serie de fórmulas que aquí en España no casan. Sí, estoy de acuerdo, pero también es cierto que sí que hay distintas culturas, hay tendencias distintas en cuanto a grado de participación. Aunque nos devanáramos mucho la cabeza en España, a lo mejor el alcance de la participación es más bajo que en otros lados. Una pregunta. En el último estadio de la escalera, o sea... Empoderar, sí. Pero si sabes de algún caso de que haya estado ahí, o sea, si conoces algún caso de estudios ambientales que hayan llegado hasta ese punto, y si tuvo éxito, porque siento que es como ya dejar todo por su cuenta, ¿no? No tendería más bien a generar caos. A ver, por partes. La otra pregunta es, ¿cómo terminó Chile? ¿Cómo terminó Chile? Recuerdan, empiezo con la primera y luego os digo cómo terminó Chile. Generar caos. El último estadio. Pues tendría que pensarlo mucho. Ahora mismo no caigo en ningún ejemplo en el que esté el último estadio. Es que es más, el último estadio de la participación es cuando ya tiene una serie de connotaciones
muy cercanas ya al plano político, creo yo. Sí. Igual el caso de Common Land no sería cercano, porque ahí la intención al menos es de que el proyecto sea... ¿Cuál era el proyecto Common Land? El de Almería, el de Albelán. Ah, vale, el de Albelán. Sí, Albela o Albelán. Sí, vale, sí, cierto. Sí, es recuperar y... Sí, es desarrollar agricultura ecológica y toda una serie de medidas muy amplias en el sector agrícola y forestal y tal, empoderando a los, ¿no? Es decir, quien nos dio la charla hace unos años era uno de los agricultores. Claro, cierto, sí. Es una forma de... Sí que hay muchos proyectos que se adopta este enfoque, ¿sabes? Por ejemplo, en el máster de cooperación, cuando estudiaba lo veíamos. Hay grupos de cooperantes y muchas ONGs que el enfoque que adoptan es ese, es el enfoque del empoderamiento y de ceder y de desaparecer ellos. Y sí que funciona en determinadas medidas, pero supongo que el grado de... Yo creo que todos los proyectos en gran medida deberían aspirar a llegar ahí, ¿no? Aunque como una aspiración ideal, aunque luego no lleguen algunos, pero como un intento, ¿no? El decir, vamos a intentar, si estamos restaurando sobre cierto sitio en el que hay una comunidad, vamos a intentar que llegue un momento en el que sea la comunidad la que haya interiorizado y el que sea ella, ¿no? Pero claro, el porcentaje de éxito puede ser muy bajo, puede ser bastante bajo a lo largo del tiempo, porque la visión que tienen las comunidades en muchos casos de su propio entorno está muy influenciada por las carencias y la vulnerabilidad que tienen, las carencias a nivel socioeconómico. Entonces, si pueden vender, muchas veces destrozan porque necesitan sacar provecho de alguna manera a muy corto plazo, aunque estén fastidiando a medio y largo plazo. Lo que veo yo es que los sectores vulnerables también se verían, o sea, como que mantener a alguien arbitrario mantiene esa protección a ciertos colectivos. Sí, hace de moderador, de árbitro. Porque los que realmente se empoderan usualmente son los que tienen más poder sobre... Sí, es... claro. Podrían llevar, bueno, sí, se empoderaron, pero al final hicieron lo que tenían que hacer, lo que hicieron. Es que es muy fácil que la tendencia sea el acabar volviendo a dinámicas iniciales, ¿no? A lo mejor cambiando el escenario, pero que los actores sean los mismos, ¿sabes? Sí, es cierto, muy interesante, sí. Y Chile. El Hidroaicén nunca se ejecutó. La Patagonia ahora mismo hay otras empresas y otros proyectos disputándose la llegada a Patagonia, y el proyecto Hidroaicén se paralizó. El movimiento ambientalista, con esos argumentos y una campaña de comunicación muy grande que hizo, hay una necesidad de repensar el modelo de desarrollo nacional, no basado en... desarrollo no es igual a crecimiento económico. La matriz energética nacional, en vez de que una región provea de energía al conjunto del país, vamos a intentar descentralizar la energía y que cada región se autoabastezca de su propia energía, porque si no lo que está generando es devastando esta región. Y Patagonia, en lugar de ser pensada como una despensa, vamos a pensarla como uno de los últimos reductos que hay que conservar en un mundo cada vez más antropizado. Hubo un fuego cruzado de discursos, de argumentos, de lucha de los actores más poderosos, transnacionales, clase política, movimiento ambientalista muy potente porque estaba financiado por Douglas Tompkins, y el discurso ambientalista permeó, o sea, fue interiorizado por las clases medias chilenas, que nunca habían estado en Patagonia, pero que fue un momento en Chile donde había revueltas muy importantes porque querían privatizar la educación y entonces la juventud se echó a la calle
y se alineó con el tema de la educación y también con Patagonia. La lucha Patagonia, por Patagonia sin represas fue interiorizada por la clase media. Y se hizo mucha presión y a nivel político se decidió desactivar Hidroexim. Ahora está habiendo mucha presión, sobre todo de inversores chinos, que quieren invertir en Patagonia para todo este tipo, para negocios de tipo extractivo. Que también lo están haciendo mucho en África ahora. Inversores chinos están comprando un montón de el tema extractivo. Yo tengo dos preguntas. Bueno, enhorabuena. La primera es, siguiendo el hilo de la pregunta de Eli, es que tú como profesional, como sociólogo, ¿no? Como profesional y que estuvo además inmerso en el proyecto, sabiendo ambas partes y todos los discursos, todo lo que se movió, me gustaría preguntarte por tu opinión personal sobre si se debería de haber realizado o no, en base a los argumentos de todo tú como profesional. Esa es una. Si quieres responder, te hago luego la otra. Vale. Porque no tiene nada que ver. Aquí esta pregunta es una de las que más veces te haces tú mismo. Claro, me has preguntado como profesional. Entiendo que entonces no es mi opinión personal, sino como profesional. Aquí la clave es, tú como profesional, como investigador, ¿cuál es tu objeto de estudio, ¿no? En mi caso era los impactos que la construcción de represas iba a tener sobre la población local, ¿vale? Entonces, a mí me sirve para contextualizar, utilizo todos los argumentos de todos los actores. Pero a mí realmente, yo entiendo impacto como la manera en que un determinado individuo experimenta físicamente o percibe cognitivamente los efectos de una actividad, en este caso del proyecto, ¿no? Entonces, si yo el foco lo sitúo sobre la comunidad local, a mí lo que me interesa es cómo le va a afectar a la comunidad local, ¿vale? ¿Qué costes va a tener? ¿Vale? Pero yo no lo hago en términos yo no sumo lo negativo y lo positivo y lo resto y digo, pues me sale positivo, me sale negativo, no. Yo lo que hago es trabajar con la comunidad. Yo digo, hemos detectado esto, a nivel cultural pasa esto y esto, a nivel tal, son ellos los que experimentan, o sea, eso es tan subjetivo, lo experimentan. Una cosa que para mí tiene poca importancia, para ellos puede significar terrible, o sea, aquí no, porque no hay poblaciones indígenas, pero en las represas que se hacían en la zona de los mapuches, cuando inundaban un área que tenían enterrados a antepasados, claro, eso para el promotor del proyecto, para tal, eso no tiene ninguna importancia. Dice, vamos a darles dinero para compensar, ¿sabes? Pero para ellos es un grado de esto que no se paga con dinero. Entonces, como profesional, mi objetivo no era determinar si se tenía que hacer o no. Mi objetivo era detectar cuáles eran los impactos negativos, cuáles eran los positivos, transmitirlos a la población local y que fueran ellos los que decidieran. ¿De acuerdo? Lo siento. La segunda pregunta es, bueno, en un ideal de que hubiese dinero. Que no hubiera limitaciones de tipo económico. De dinero, correcto. ¿Cómo afectaría al proceso participativo un incentivo económico a la hora de colaborar? No me refiero, está claro que obviamente va a ir más gente, porque si pagas va a ir más gente. Obviamente, a lo mejor, como te van a decir lo que quieres escuchar, como agradecerte porque les vas a pagar, ¿no? O algo de esto. Eso no hablo de eso, sino si hay algún ejemplo en el que en una entrevista totalmente abierta que se pregunta un tema y te vamos a pagar por venir a hablar. Sí que sobre este tema. Sí que se hace. Y en otros sin pagar, más o menos del tema, la respuesta de la sociedad con el simple hecho de económicamente de pagar. Mira, a ver, muy interesante. Son cosas que me hacéis ahora reflexionar aquí, que no tengo preparado, pero me parece súper interesante. Pero todas las que estáis haciendo, de verdad, me parece muy interesante. Muy afiladas y muy interesantes. Pagar.
Sí que hay muchas veces que el incentivo económico se emplea para participación o también para metodologías de ciencias sociales que implica encuestas, grupos de discusión con gente, entrevistas. Sí que muchas veces yo no lo he utilizado, más que nada porque no me llega para mí, no puedo pagar. No, pero ¿me entiendes? No eso, ¿no? Pero sí, a mí la cuestión principal es que yo creo que el grado de adhesión al proyecto va a ser mucho más bajo. Es decir, van a estar siempre que los necesites, pero no hay una identificación con los objetivos del proyecto. Y esa idea que estábamos diciendo de hacer lo suyo, de formar parte, de ver, eso desaparece, porque van a ir para tal. Siempre hay pequeños incentivos. Cuando hicimos el taller, productos locales, tal, ¿no? Siempre hay que hacer cosas, siempre hay que hacer incentivos, ¿no? Pero claro, cuando hay dinero de por medio, puede haber una tendencia, desde mi punto de vista, a dejar de lado un poco cuáles son los objetivos y ese grado de pertenencia al proyecto y centrarse en lo hago como un trabajo. Y ya está. Claro. Sí. No, bueno, te quería felicitar por la charla, la verdad que es muy interesante. El año pasado cuando fue Jordi a Mendoza, él había mostrado una síntesis del proyecto y de ahí me había tomado mucho la atención en la parte social, que se veía como muy potente. Si bien él no había ahondado, se veía que había un equipo muy serio y muy importante trabajando en esto. Bueno, y más que nada revalorizar el rol que tiene, me parece, el sociólogo para trabajar todas estas metodologías y estos enfoques participativos, porque muchas veces, o sea, me da culpa también como geógrafa, que estamos un poco entre lo social y lo natural, muchas veces nos metemos a hacer cuestiones participativas sin tener tal vez todo el conocimiento que requiere y la responsabilidad que implica un proceso así. Y por otro lado, también como una crítica de un proceso que nosotros estamos viendo en Argentina y especialmente en Mendoza, que es con el tema de evaluaciones de impacto ambiental. A nosotros en nuestro instituto, que trabaja en el YADISA, que es de CONICET, por ley ingresan todas las evaluaciones de impacto, planes de manejo de áreas protegidas y demás para que el instituto dictamine y apruebe o desapruebe esos proyectos que se van a hacer. Y lo que se ve muy claramente es que el proceso participativo aparece, pero simplemente como un taller en donde se invita a la comunidad local que vaya el que quiera, se hace una discusión y después en una hoja, en un anexo, se ponen las principales conclusiones y ese es el proceso participativo de un plan de manejo, por ejemplo, en un área protegida, lo cual es gravísimo. Pero es como una modalidad donde las consultoras o los equipos de investigación toman un taller participativo como un mecanismo de validación social de algo que no importa qué pasa en el taller, ya el proceso se hizo y se toma como válido, que realmente estamos completamente en la otra punta de lo que vos estás mostrando. Así que nada, la verdad que súper interesante y para el tema de las evaluaciones y demás viene muy bien conocer más en profundidad, porque tanto para restauración, degradación de tierra, pero del ámbito territorial, creo que este enfoque es fundamental, incorporarlo seriamente y con responsabilidad, como decías vos. Pues te lo agradezco, muchas gracias. Y un apunte. Yo aquí con una compañera, con Guadalupe Ortiz, estamos trabajando exactamente, hicimos una investigación sobre las implicaciones que tiene el tratamiento que se le da a los aspectos sociales en los estudios de impacto ambiental y en la evaluación de impacto ambiental. Justo eso. Y pasa exactamente lo mismo aquí en España. Claro. Se hace como un procedimiento, queda de manera anecdótico y como algo que es obligatorio hacerlo tal, se hace rápido, tal, pero ni los técnicos de la administración, ni las consultoras que lo realizan, ninguno de verdad, claro, sí. Ya ves. La última breve. Vale, es que estaba pensando esta mañana escuchando la radio sobre el voto oculto del FIS, ¿no? Traducido a ginecología, una vez hecha la entrevista al actor, ¿qué mecanismos o pautas pueden existir para detectar lo que se da en clase? Las respuestas falseadas. ¿Puedes desarrollar un poco? Es que creo que no Las has oído bien. pautas o mecanismos que se pueden desarrollar a la hora de hacer una entrevista, y si puedes percibir que por parte del actor hay respuestas falseadas o te responde lo que tú quieres escuchar. Es que date cuenta que
cuando tú haces entrevistas, no haces una entrevista, haces muchas. ¿Vale? Haces muchas, hasta llegar a lo que se denomina el punto de saturación teórica, ¿vale? Es cuando has alcanzado el grado de saturación, cuando el discurso no da para más, cuando has entrevistado a gente y ya no te sale nada nuevo que aporte nada, ¿vale? Entonces tú, claro, si tienes solo una persona, te puede pasar eso, pero cuando entrevistas a muchas... ¿Esos casos los descartas? No, lo introduces como una variable más en el análisis. Es decir, aquí hay un discurso en varias, como por capas, ¿vale? Tenemos un discurso que está institucionalizado, que es compartido, que está extendido, que habla de tal, ¿vale? Pero cuando indagas un poco y profundizas, cuando rascas, empiezan a salir otras cosas. Y empieza a emerger algo que sí que se comparte, pero que no se dice, pero, ¿sabes? Y vas así investigando. Sí. Y Sí, vamos a... Muchas gracias. A vosotros y a vosotros.